Bueno, vamos a continuar entonces con la explicación de la anterior sesión en la que ya hablábamos de la curva de esfuerzo de formación que se produce como resultado de un ensayo de tracción. A modo de resumen, recuerden que cuando empezamos a aplicar carga a un material, este empieza a deformarse de manera elástica con una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación unitaria, hasta cierto punto en el que empieza la deformación plástica. En ese caso ya la deformación va a ser permanente. Sin embargo, en cualquiera de estos puntos, incluso hasta el final, una vez que se le retire la carga al material, el material se va a regresar evidenciando cierta recuperación elástica, ¿verdad? Por ejemplo, si en este punto de aquí le canceláramos o elimináramos la carga, entonces el material se regresaría por una línea que también tiene la misma pendiente de las dos que presentamos acá. Y lo más importante entonces recordar que la deformación elástica se acaba en un nivel de esfuerzo que llamamos límite elástico, o también se llama esfuerzo de fluencia o cedencia. Y la pendiente de la línea recta se denomina módulo de elasticidad, y es lo que nos da la proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria. También dijimos que hay diferentes tipos de comportamiento de los materiales. En la medida en que la curva se vuelve más empinada, el material es más rígido, es decir, tiene más módulo de elasticidad. Bueno, aquí quisiera entonces agregar qué unidades presenta el módulo de elasticidad. Entonces, observen ustedes que las unidades de esfuerzo, por ejemplo, en el sistema métrico, ¿recuerdan qué unidades usamos nosotros? Normalmente usamos megapascales, ¿verdad? De este lado tendríamos las unidades del módulo de elasticidad multiplicadas por las unidades de la deformación unitaria. Ya sabemos que las unidades de la deformación unitaria prácticamente son adimensionales. Entonces, eso quiere decir que las unidades del módulo de elasticidad generalmente, bueno, generalmente no, siempre serán las mismas que las unidades del esfuerzo. Sin embargo, fíjense que este valor de E generalmente es mucho menor que la unidad, es decir, es un valor bastante pequeño. Eso quiere decir que el valor del módulo de elasticidad generalmente es mucho mayor que el del esfuerzo. Eso nos lleva a trabajar con unidades diferentes. Entonces, generalmente el módulo de elasticidad no se trabaja en megapascales, sino en gigapascales, es decir, 10 a la 3 megapascales, ¿verdad? Eso es lo que generalmente se hace en el sistema métrico. Y para el sistema inglés, generalmente se trabaja en KSI. KSI son miles de libras por pulgada cuadrada. Entonces, estas son las dos unidades que tradicionalmente se usan con más frecuencia. Bueno, quería mostrarles aquí la comparativa entre un ensayo del acero, un ensayo de hormigón y un ensayo del vidrio. Básicamente lo que quiero mostrar aquí es que el acero, antes de fracturarse, se deforma plásticamente y se puede observar dicha deformación. Sin embargo, en el caso del hormigón y en el caso del vidrio, ellos se fracturan sin que las piezas demuestren deformación plástica. Es decir, una vez estos dos elementos han fracturado, si yo los vuelvo a unir, prácticamente el elemento tendría las mismas dimensiones que las que tenía originalmente. Entonces quiere decir que el hormigón y el vidrio son materiales frágiles, mientras que el acero es un material dúctil. Los materiales dúctiles son los que exhiben bastante deformación plástica. Bien, entonces quiere decir que entre todos esos materiales, por ejemplo, la curva negra, que es una línea recta, sería típica de materiales como el hormigón o el vidrio, mientras que el acero tendría curvas como estas de acá. Bien, importante decir que además del ensayo de tracción existen otros de compresión, y por ejemplo en el caso del hormigón, si uno compara la resistencia del hormigón, que podría ser de 8 megapascales, versus la del acero, que podría ser de 400 o incluso hasta 1000, podría llegar a pensar pues que el acero es mejor que el hormigón. Pero no lo es así, porque el hormigón funciona mejor o trabaja mejor cuando lo sometemos a cargas de compresión. En ese caso, entonces, lo que quiero decir con eso es que no existe un material que sea mejor que otro, simplemente tienen distintas propiedades
y cada uno debe usarse para determinadas aplicaciones. Ya para terminar esta parte, aquí les muestro la comparativa de 3 curvas de aceros que tienen diferentes porcentajes de carbono. En la medida en que yo voy subiendo la curva, le estoy agregando un poco de más carbono al hierro, por lo tanto lo endurezco, pierde ductilidad, fíjense que se va acortando el diagrama, pero se va subiendo. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que generalmente los materiales tienen un compromiso entre lo que es la ductilidad y lo que es la resistencia. Si yo quiero un material de más resistencia, voy a perder ductilidad, o lo contrario. En la siguiente tabla muestro algunos de los materiales que vamos a usar, digamos, dentro de los cálculos que vamos a hacer en este curso, pero lo importante es identificar en esta columna que estoy señalando, está el módulo de elasticidad, fíjense que está dado en gigapascales, y entonces, pues solamente les pediría que por lo menos tengan de referencia el valor del módulo de elasticidad para un acero, por ejemplo, un acero estructural. Fíjense cuánto es, 200 gigapascales. Ojalá que ese valor no lo pierdan de vista, 200 gigapascales. Si yo comparo ese, por ejemplo, con un aluminio, el aluminio, fíjense que tiene alrededor de 70, 73, o sea, prácticamente una tercera parte de lo que es el acero. ¿Eso qué quiere decir? Que a igualdad de esfuerzos, si yo aplico el mismo esfuerzo a una estructura de aluminio y a una de acero, la de aluminio se va a deformar 3 veces más. O, en otras palabras, el acero se va a deformar 3 veces menos, ¿sí? Bueno, así sucesivamente se podría comparar. Aquí tenemos el del concreto y así sucesivamente. Entonces, ahora nada más me interesa que reconozcan dónde encontrar esa propiedad de los materiales. Generalmente esa tabla está al final de los libros. Y por acá tenemos otra columna que se llama coeficiente de Poisson, de la que vamos a hablar ahorita más adelante. Las otras propiedades serían resistencia a la afluencia, o sea, el límite elástico del que les hablé, y la resistencia máxima que está aquí. Entonces, típicamente nosotros vamos a trabajar sobre el rango elástico, quiere decir que este esfuerzo que es para nosotros el límite máximo que deberíamos aplicar a un material para que no ocurra deformación plástica. Observen que en el caso del concreto u otros materiales no están por 2 razones, o porque son materiales muy frágiles o porque son materiales naturales que son muy variables. Depende, por ejemplo, para la madera, a veces es difícil determinar una sola propiedad porque depende del tipo de madera, de la orientación de la fibra, del porcentaje de humedad, etc. Bien. Bueno, aquí les muestro la fotografía del señor Thomas Young con su libro en el que él desarrolló la teoría que sustenta el comportamiento elástico de los materiales. Bueno, ya para terminar, quiero explicar que la resistencia que obtenemos de los materiales y las curvas que obtenemos de los materiales realmente no son siempre las mismas. Voy a regresarme a la primera curva que teníamos por aquí. Supongamos que tenemos esta curva. Voy a quitar estas entradas. Imagínense que esa es la curva que obtuvimos cuando ensayamos un material, por ejemplo, aluminio, ¿verdad? Pero si yo tomo otra probeta de aluminio, no necesariamente me tiene que dar igual. Y es posible que la otra probeta de aluminio quizás me dio una curva, por ejemplo, así. Otra pieza de aluminio, entonces me dio, por ejemplo, asado. Y así sucesivamente. Yo podría hacer 10 ensayos y los 10 ensayos no necesariamente van a dar iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estoy interesado en determinar cuál es el límite elástico del aluminio, realmente no me debería seguir por un único valor, el primer valor, sino que yo tengo que hacer como especie de un promedio, ¿verdad? De todos los valores que yo voy encontrando en los diferentes ensayos. Entonces, fíjense que aquí yo tengo un intervalo. En este intervalo es que se está moviendo el límite elástico de ese material. Entonces, eso es lo que intento mostrar más adelante. Voy a regresarme a la diapositiva en la que estábamos, aquí. Y entonces, esta curva que está aquí, vamos a centrar nuestra atención en esta primera curva. Esta primera curva
lo que está marcando aquí es cuál es la resistencia de determinado material en la medida en que hago un número de ensayos determinado. Por ejemplo, esta curva es lo que se conoce en estadística como la curva o la campana de Gauss de distribución normal. Una campana como esta lo que quiere decir es que el promedio de la resistencia del material está aquí. Sin embargo, hay algunas probetas de ese material que dan resistencias menores y algunas que dan mayores. En la medida en que la curva es más alta, quiere decir que se repite ese valor un mayor número de veces, ¿verdad? Entonces, aquí estarían representados todos los ensayos que se hicieron en determinado material. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo trabajo con el promedio de la resistencia, es decir, la que me da el libro, que es el promedio, lo que estoy diciendo es que la mitad de las veces, es decir, todos los puntos que están por debajo de esta línea central, podrían darme una resistencia en la vida real menor que la que está en el libro, mientras que hay otros que van a dar mayor resistencia. Es decir, de este lado estaría yo en el lado ideal, en el que el material en la vida real me va a dar más resistencia que la que dio en el laboratorio. Entonces, espero que hayan entendido qué es esta campana de Gauss, una distribución normal, pero así como la resistencia tiene esa variabilidad, el esfuerzo que yo aplico, aunque yo lo calcule, realmente en la vida práctica eso puede cambiar. Y entonces lo que yo estoy calculando es el promedio del esfuerzo que yo voy a aplicar. Pero en la vida práctica pueden haber situaciones que tengan menos esfuerzo o mayor esfuerzo. Solo por poner un ejemplo, si yo estoy calculando la estructura para un ascensor, ¿verdad? Yo calculo con un promedio de personas, pero es probable que en algún momento el esfuerzo sea mayor, por el número de personas sea mayor. Entonces, en ese caso, estoy de este lado de la línea verde. Entonces, ¿qué es lo que quiero que analicen? Que si la resistencia del material llega a ser inferior a la esperada y el esfuerzo mayor al esperado, es posible que en algún momento entre en esta zona que señalamos aquí roja y en ese momento ocurren las fallas. Es decir, cuando el esfuerzo llega a superar a la resistencia. Uno teóricamente hace el cálculo y eso es lo que hacemos en este curso y se permanece el esfuerzo por debajo de la resistencia. Pero hay momentos en la vida real en el que ese esfuerzo se puede subir y la resistencia se puede bajar. Y ahí es donde ocurren las fallas, ¿verdad? Es decir, a nadie le ocurre una falla en el escritorio. Es decir, nadie le va a producir una falla a ustedes calculando algo, ¿verdad? Es decir, nosotros nunca nos equivocamos calculando, pero el problema es que en la vida real las cosas funcionan diferente. Entonces, por esa razón, hay que siempre tener un factor de seguridad, es decir, emplear esfuerzos que estén bastante por debajo de la resistencia para que no ocurran estas cosas. Sin embargo, siempre van a continuar ocurriendo las fallas, ¿verdad? Entonces, es lo que debemos evitar. Bueno, entonces ahora sí vamos a resolver algún pequeño problema que tenga que ver con las curvas de esfuerzo de formación. En este caso les voy a plantear este problema para que lo resolvamos entre todos. Aquí en la figura estoy mostrando una curva de esfuerzo de formación que en este caso son dos segmentos lineales, ¿verdad? Este primer segmento que sería el segmento elástico y el segundo segmento la deformación plástica. Digamos, aquí hemos simplificado la curva con dos tramos rectos. Entonces, además, se nos dice que vamos a aplicar la carga sobre una barra que tiene de longitud 50 milímetros y de un diámetro de 20 milímetros. Cuando aplicamos carga sobre esa barra, obtuvimos este diagrama de esfuerzo de formación. Recuerden que esta coordenada es sigma en megapascales y esta es la deformación unitaria en milímetros sobre milímetros. Bien, entonces la primera pregunta es, si ya yo sé que este material se comporta de esta manera y yo le aplico una carga de 100 kilonewtons, entonces determinen el alargamiento de la barra, ¿sí? ¿Cuánto se estira la barra? Entonces, piénsenlo un minutico y alguien me da una idea de cómo lo calculamos o cómo lo determinamos.
Mientras tanto, yo voy a anotar por aquí la ecuación que rige esta línea que está aquí, que es, a ver, sigma es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Recuerden que esa es la ecuación de esa línea. Bueno, ¿algún voluntario o voluntaria que me diga cómo determinamos ese alargamiento? Bueno, no sé, no me están escuchando o no han entendido. Confirmemos primero, ¿me escuchan ahí bien? Ok, bueno, entonces vamos a hacer la parte A. Lo primero que yo voy a hacer es a determinar el esfuerzo que ocasiona la carga P. Ese esfuerzo es un esfuerzo axial que se calcula dividiendo la carga P entre el área resistente. En este caso me están diciendo que la carga P que yo voy a aplicar es de 100 kilonewton. De una vez voy a transformarla a newton, ¿verdad? No en kilonewton, sino en newton. Y la voy a dividir entre el área. ¿El área resistente cuál sería? Pi cuarto por el diámetro al cuadrado. El diámetro ya me lo dieron, que era 20, ¿verdad? Entonces coloco 20 al cuadrado y eso va a estar en unidades de milímetro cuadrado. Por favor, ustedes hagan ahí el cálculo y me dicen cuánto da. Ese resultado va a salir en megapascales, o sea, en newton milímetro cuadrado. Sebastián dice que 318 aproximadamente. ¿Están todos de acuerdo con eso? No tengo calculadora aquí, así que confío en ustedes. Muy bien. Quiere decir que cuando yo aplique una carga de 100 kilonewton, realmente lo que estoy haciendo es aplicar un esfuerzo de 318. Entonces, ubiquemos dónde está el nivel de 318 en la gráfica, digamos aproximadamente al ojo. Entonces, voy a decir, si este valor es 450, inmediatamente lo que debo identificar es que el esfuerzo que yo estoy aplicando está por debajo de ese límite. Quiere decir que estoy en el rango elástico, ¿sí o no? Entonces, si estoy en el rango elástico, esta ecuación que está aquí es válida para encontrar la deformación en términos del esfuerzo. Pero entonces necesito conocer el módulo de elasticidad del material. Una vez más, como ya conozco el esfuerzo lo voy a meter en esta ecuación y voy a despejar de aquí la deformación. Porque la deformación la necesito para determinar el alargamiento. Sin embargo, para poder hacer eso necesito el módulo de elasticidad. ¿Cómo determino el módulo de elasticidad? Como la pendiente de la recta. Muy bien, Raúl. Entonces, hagan ustedes el cálculo de el módulo de elasticidad como la pendiente de la recta. Simplemente, como la recta está pasando por 0, 0, pues basta con que yo coja este punto de aquí y divida el valor de y sobre el valor de x, ¿verdad? O sea que voy a dividir 450. Ese 450 es megapascales, ¿verdad? Y lo divido entre la deformación unitaria, que aquí me la dieron que era 0,00225. El resultado va a salir en megapascales. ¿Cuánto da eso, por favor? ¿20.000 o 200.000? Me han dado dos valores. 200.000. Bien, entonces si eso es 200.000, yo lo voy a poner así como 200 por 10 a la 3 megapascales, ¿verdad? Lo que nos lleva a decir que esto es 200 gigapascales. Esta es la manera como se representa en gigapascales. Bueno, entonces tenemos el módulo de elasticidad de 200 gigapascales. En este momento les hago una pregunta. Si son 200 gigapascales, ¿eso me lleva a sospechar qué tipo de material estamos trabajando?
Acero, muy bien. Ya les había mostrado en la figura, en la tabla, que el acero tiene 200. Siempre que encuentren 200 gigapascales, eso es acero de aquí hasta la luna. Bueno, ya tenemos el módulo de elasticidad determinado, entonces ahora sí voy a proceder a calcular la deformación unitaria. Esa deformación unitaria entonces sería la división entre el esfuerzo aplicado. Ojo que el esfuerzo está en 318,3 megapascales y lo voy a dividir por el módulo de elasticidad, que está en 200, pero cuidado, 200 gigapascales es diferente la unidad que megapascales. Entonces yo aquí voy a introducirlo también en megapascales para que me quede adimensional y lo voy a colocar como 200 por 10 a la 3 y de ahí me sale la deformación unitaria. Por favor, hagan ustedes el cálculo y me dicen cuánto les da. Bueno, Andrés Camilo dice que da 0, a ver, 0,0016. Listo. Si ese es el resultado de la deformación unitaria, entonces ahora sí puedo calcular el alargamiento. ¿Cómo calculo el alargamiento a partir de esta deformación unitaria? Debo multiplicar la deformación unitaria por la longitud inicial. ¿Están de acuerdo con eso? Alargamiento sería la deformación unitaria por la longitud inicial. Eso me lleva a decir que voy a multiplicar 0.016 por la longitud inicial, que eran 50 milímetros. Y eso entonces me produce que el esfuerzo, perdón, el alargamiento final es de ¿cuántos milímetros? Vamos a resaltar por aquí nuestro resultado. 0,08. Muy bien. Fíjense que es un alargamiento bastante pequeño. Entonces, de esa manera hemos, a partir de la curva esfuerzo de formación, hemos identificado que una carga de 100 kilonewton produciría un alargamiento de 0.0 milímetros. Recuerden que ese alargamiento estaría en el rango elástico del material, ¿verdad? No hemos superado el valor de 450. Muy bien. ¿Está claro el análisis que hicimos, los cálculos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O continuamos a la parte B? ¿Está todo claro? Paulo dice que lo tiene claro y vamos a creerle. Entonces, vamos a la parte B. Voy a borrar lo que ya hicimos. Ustedes tienen ahí anotado. De todas maneras, nos queda en el video. Vamos a borrar lo que ya hicimos y ahora nos vamos para la parte B. Entonces, en la parte B nos dicen, bueno, a la misma barra se le aplica una carga de 150 kilonewton y luego se descarga. Determine el alargamiento permanente de la barra. Como me están hablando de permanente, pues ya sospecho yo que estamos en el rango plástico. Sin embargo, lo tengo que comprobar. Entonces, lo primero que voy a hacer es a calcular el esfuerzo que ocasiona una carga de 150 kilonewton. Nuevamente divido la carga por el área. Ustedes, por favor, hagan el cálculo y me dicen qué esfuerzo nos arroja esa carga en megapascales. Debería ser un esfuerzo mayor que el de 450. Sergio dice, y Raúl, que 477. Vamos a ponerlo así, aproximadamente 477. Efectivamente, estamos por encima del límite elástico. Entonces, quiere decir que sí va a haber deformación plástica. Entonces, lo que tenemos que hacer es marcar donde tengo 477, digamos, al ojo estaría más o menos un poco como en la mitad de entre 400 y 500, ¿verdad? Voy a marcarlo aquí. Ustedes me disculparán que aquí estoy haciendo la mano alzada. Entonces yo estoy entrando con un esfuerzo aproximadamente por aquí, ¿verdad? Quiere decir que a la pieza yo ya pasé, yo le fui aplicando carga
pasé por todo el rango elástico y luego subí hasta llegar a 477 megapascales. En ese momento vamos a quitar la carga, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde se regresa el material? Se va a regresar con una línea paralela a esta primera, se va a regresar por aquí, ¿verdad? Y va a ser un corte, entonces voy a dibujarlo con otro color, digamos azul. Entonces yo me regresaría, a ver, en una línea por aquí. Se supone que esa línea es, perdón, paralela a la primera, ¿verdad? O sea que esta pendiente es la misma que tenemos acá. Y entonces encuentro aquí un corte que me daría que la distancia que hay desde el eje 0 hasta ese nuevo corte viene siendo la deformación permanente que le quedó a la pieza. Y voy a representar aquí esta distancia que está aquí. Pregunto yo, ¿qué sería? Esto es recuperación. Muy bien, la recuperación elástica. De eso no me están preguntando. Me están preguntando es de la deformación, el alargamiento permanente. Entonces, quiere decir que esta distancia es la que me va a dar la longitud final, ¿verdad? La longitud final. Y entonces, el alargamiento permanente, yo lo voy a obtener restando la longitud final menos la longitud inicial. Eso me daría la deformación permanente. Entonces, básicamente lo que me interesa ahora es calcular cuál es la longitud final con la que quedó el material, ¿verdad? Observen que en este punto, voy a señalarlo, en este punto yo tendría esta deformación completa. Pero cuando yo le quito carga, el material se regresa a una cierta cantidad, que es lo que llamamos recuperación elástica. Entonces, lo que finalmente quedó en el material es esto de acá. Entonces, si está claro eso, o si no hay preguntas, por favor me dicen ustedes ahora entonces cómo determinamos esta longitud final o, digamos, deformación final. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Digamos, con pura geometría lo pueden hacer. Obviamente, recuerden que esto es una línea recta. A mí no me quedó tan recta, pero esto es una línea recta cuya pendiente es la misma. O sea, 200 gigapascales, ¿verdad? Pero yo hago una pregunta. Este valor de deformación total, voy a escribirlo aquí en naranja, vamos a escoger el color naranja. Perdón. Este punto de aquí que estoy señalando en naranja, ¿qué valor tendrá aproximadamente? Digamos, ahí al ojo. ¿Alguien me podría decir ese corte de esa deformación total cuánto sería? Podríamos estimarlo o podríamos calcularlo, ¿verdad? Alguien me dice por acá, Felipe, Andrés, que es aproximadamente 0.0. No. Bueno, entonces si les queda difícil estimarlo, pues lo podemos calcular. Entonces vamos a suponer que lo queremos calcular. Voy a borrar este valorcito que había anotado aquí. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo calculo ese valor? ¿Cómo hago para calcular ese valor? Entonces, debemos determinar, podríamos pues determinarlo con una relación de triángulos a través de estas líneas que están acá. Nosotros tenemos las componentes de este punto y la componente de este punto, ¿cierto?
Entonces, con una relación de triángulo podríamos obtener la distancia que hay de aquí a aquí, ¿verdad? Es decir, voy a dibujar ese triángulo acá abajo. Este sería el punto que estoy señalando aquí, ¿verdad? Y entonces trazo una línea y este sería el otro punto donde terminamos aquí. Las coordenadas del primer punto son 0,00225, 450, mientras que las coordenadas del siguiente punto es 0,03, 500. Entonces, a mí me interesa conocer la ubicación del punto que está en 477. Entonces, vamos a cambiar de color. Voy a anotarlo por aquí, el 477. Y entonces lo que estoy buscando, por ejemplo, a ver, es determinar esta distancia de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces, primero voy a hacer toda esta distancia. Esta distancia que está aquí abajo sería 0,03 menos 0,000225. Mientras, ahora voy a cambiar de color, esta distancia que hay de aquí a aquí, ¿cuánto sería? Alguien me dice, eso sería 500 menos 450, o sea, 50. Mientras esta distancia que hay de aquí a aquí, ¿sería cuánto? 27, ¿verdad? O sea, restarle los 477 a 50. Entonces, ahora sí, con ese triángulo, hagan una relación de triángulo y me dicen cuál sería esta distancia que está aquí. Alguien que haga el cálculo, por favor, y me dice cuánto es esta distancia. Ok, vamos a anotarla por aquí. 0,015, ¿verdad? Aquí, listo. Entonces voy a borrar ese triangulito que habíamos hecho ahí. Ya tenemos la deformación más allá de la elástica. ¿Qué más podemos hacer ahora? Recuerden que a mí lo que me interesa es determinar esta distancia que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Ya tengo esta distancia que está aquí. Fíjense que esa misma distancia es la que hay desde este punto hasta este punto. Entonces, básicamente, a esta distancia de 0,015, a esa deformación, le voy a restar la recuperación elástica. Y eso me daría esta deformación plástica, que se la sumaría a la deformación elástica. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo determino yo este punto o esta distancia que estoy señalando, que es la recuperación elástica? ¿Cómo la determinamos? Recuerden que tenemos la pendiente de esta línea recta. Tenemos la pendiente de esta línea recta y además sabemos que esta distancia que hay, que este cateto mide 477. Bueno, entonces, por favor, ustedes hagan el cálculo de cuánto es esta distancia, este cateto, si conocemos este que es 477 y además conocemos que la pendiente son 200 gigapascales. Entonces, por favor, hagan ustedes el cálculo y me van a decir entonces cuánto es la recuperación elástica. ¿Entendieron? Lo que me van a decir, voy a escribir, voy a dibujarlo aquí como es cuánto es esta distancia. Voy a llamarlo recuperación elástica, voy a ponerlo como RE. ¿Sí?
Mientras tanto, voy a decir que la deformación final, la deformación del material, va a ser igual a la suma de 0,00225 más 0,015 menos la recuperación elástica. Hay varias maneras de hacerlo. Estoy haciéndolo de una manera, alguien más hubiese podido hacerlo de otra manera. Entonces, una vez que tengamos esa deformación, vamos a meter la recuperación elástica, obtenemos la deformación y entonces el alargamiento lo obtenemos con la longitud inicial. Entonces, bueno, hagan ustedes el cálculo y me dicen cuánto les da la recuperación elástica. ¿Alguien que quiera opinar o hablar para explicar cómo calcular la recuperación elástica? Buenos días, profe. ¿Me escucha? Sí, correcto. Adelante, Valentina. Profe, es que le quería hacer una pregunta, si no le molesta. ¿Será que podría repetir? No entendí muy bien, no me quedó muy claro cómo sacó el 0,015 al que le va a restar la recuperación elástica. Ok. Gracias. Fíjate esta línea recta que está aquí, que es el tramo plástico. Entonces, lo que yo hice fue armar un triángulo aquí, un triángulo, este triángulo que está aquí, ¿verdad? Entonces voy a dibujarlo nuevamente acá. Ese triángulo lo armé aquí, esa es la línea plástica que está ahí. Entonces armé este triangulito que está aquí, ¿verdad? Okay. Entonces, esta distancia que hay de aquí a aquí, la vertical, ¿cuánto es? Es la diferencia entre 500 O sea, y 50. 450, ¿verdad? Entonces O sea, tengo 50. Y voy a ubicarme en un punto que es el de 477 que habíamos calculado. Me voy a ubicar aquí. okay. Perdón, me pasé. Entonces, aquí está 477. Quiere decir que la distancia que hay desde este punto hasta acá abajo sería 27. ¿Hasta Okay. ahí? Sí, Bien. sí, está bien, Entonces, claro. lo que a mí me interesa es conocer, me interesaba en ese momento conocer esta distancia. Entonces, lo hice por relación de triángulo sabiendo que la distancia que hay aquí abajo, Ah, ¿cuánto ok. es? Es este 0,03 que está aquí, le resto este Cero. punto que está aquí, que es el 0,000225. Ok. Sí, sí, Y ya. luego hacemos una relación de triángulos donde diga yo, por ejemplo, que esta distancia es a esta, como 27 es a 50. Y de ahí nos salió el 0,015 que está aquí. Ya entendí, profe. Gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más que tenga dudas, preguntas? Quiero confirmar, ¿alguien está haciendo el cálculo de la recuperación elástica? Ok, entonces los espero para que me digan cuánto les da, lo introducimos en la ecuación que les escribí. Una vez que tengamos el resultado, lo vamos a meter aquí y ya me daría la deformación total con la que quedó el material. Y a partir de ahí calcularíamos el alargamiento permanente. Voy a anotar aquí abajo que la longitud final, perdón,
Camilo lo calculó ya. Yo. Sí, era para ver si estaba pendiente. No, yo ando Saludos por al acá, profesor pero ajá, Camilo estoy esperando que tiren la respuesta. para comprobar. Bueno, ¿alguien que ya tenga la respuesta o no? Bueno, voy a anotar aquí cómo lo haría yo. O no sé si alguien quiere darnos la respuesta. Allá tiene aquí Felipe la respuesta de la recuperación elástica y Daniel también. O sea, ese sería el valor que vamos a meter aquí. Voy a anotarlo por aquí. 0,0023. Me confirman si es ese el valor que vamos a meter ahí de recuperación elástica. Recuerden que esta pendiente, digamos que le llamamos M, pero que aquí le llamamos E. Digamos, por geometría, la pendiente es, digamos, delta Y sobre delta X, ¿verdad? O delta X, depende cómo lo querramos hacer. Entonces aquí nuestro delta Y es 477 y delta X sería la recuperación elástica. Como ya tenemos la pendiente, de ahí sale la recuperación elástica. Bueno, entonces vamos a introducir ese valor que nos dieron y entonces me dictan ustedes cuánto sería la deformación que sale de ese cálculo, la deformación unitaria. Muy bien, 0,015, listo. ¿Seguro? Sí, porque este valor que está aquí se parece mucho al de la recuperación elástica, entonces nos quedó 0,015. Bien, ¿qué hacemos con esa deformación de 0,015? Esa es esta deformación que quedó aquí, deformación unitaria permanente. Pero yo quiero calcular es el alargamiento permanente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El alargamiento permanente sería igual a ¿qué? A la deformación por la longitud inicial, ¿verdad? Estoy bien ahí, Camilo. ¿Aló? Sí, valídanos Sí, esto. Tenemos la deformación permanente, vamos a calcular el alargamiento permanente, ¿verdad? sí, Entonces, multiplico la deformación por la longitud inicial, que eran de 50 milímetros. sí, sí. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Algún voluntario que nos calcule eso? La longitud inicial son 50 milímetros. Ok, 0,75. Esa es la deformación permanente. Quiere decir que una vez que yo le retiré la carga de 150 kilonewtons, ahora la barra mide no 50 milímetros, sino 50,75 milímetros. Listo, esa sería la longitud final. Si a mí me la preguntaran, entonces la longitud final serían 50,75 milímetros. Bueno, espero que se haya entendido. Si hay inquietudes o preguntas sobre el cálculo que hicimos de la parte B. Ya con eso terminaríamos la sesión de hoy
Por favor, les recomiendo ver unos videos que les coloqué dentro del módulo de propiedades elásticas. Y esta tarde colocaré un siguiente taller para que lo desarrollen en la semana hasta el día domingo. ¿Listo?